Un placer saludarle en esta transmisión especial a nuestros amigos que nos siguen a través de las estaciones de Grupo Radar y de Grupo Informativo Así Sucede en todo el estado de Guanajuato, a nuestros amigos de Así Sucede en León, a la gente que nos sintoniza en Así Sucede en Irapuato, en Celaya, en Salamanca, en San José Iturbide, a través de la radio, la televisión y el internet en todo el estado. Saludo en esta transmisión especial y para que dé la bienvenida a nuestro invitado especial, a mi compañero el periodista Jesús Padilla. Jesús, muy buenos días. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenos días y agradecemos al señor fiscal Carlos Amarripa Aguirre que pues tenga la posibilidad de hablar con el auditorio de Así Sucede. ¿Cómo está, fiscal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jesús? Muy buenos días, Pepe, muy buenos días a ustedes y a su auditorio. Gracias, señor fiscal. Pues ya está por terminar este sexenio, estamos a unos días. Hablaba el gobernador, decía que pues reconocía que había un avance importante en materia de seguridad, en materia de procuración de justicia, y preguntarle cuál es el balance que tiene el fiscal en estos 6 años en materia de procuración de justicia. Bueno, mejor no sé si todavía podemos hablar de un balance. Un balance se hace cuando está por terminar un ciclo. En lo que respecta al tema de la fiscalía, yo lo que te puedo decirte en lo que va en el ejercicio de este año, y por supuesto en el ejercicio de como fiscalía, que fue a partir del año 2019 hasta ahora, pues, sin lugar a dudas ha habido un progreso, una solidificación en la parte institucional, y por supuesto avances que a lo mejor poco tangibles hacia la ciudadanía, pero que muy significativos en temas de progreso, en temas de investigación científica. Por ejemplo, hoy hemos consolidado el mejor centro de investigación científica en el país, sin lugar a dudas reconocido así por diferentes instancias internacionales, y que desde luego el tenerlo, tu auditorio se preguntará, ¿y qué nos ganamos con tenerlo? Bueno, nos ganamos con tenerlo el hecho de que podamos tener investigaciones de carácter científica que con mayor contundencia y eficacia de los casos que nos son planteados, de los casos que tenemos que resolver y por supuesto de los casos que tenemos que judicializar, es decir, aquellos que tenemos que presentarle ante un juez para que él pueda tener los elementos necesarios y por supuesto que se imparta justicia con la mayor prontitud y por supuesto con la mayor objetividad debida en base a las pruebas que el Ministerio Público está ofertando a través de toda esta infraestructura que se ha creado, porque no existía, que se ha creado, de todas las herramientas que hemos podido dotarles a nuestro personal y desde luego de lo más importante, la alta profesionalización que tiene el personal que está adscrito a estos centros. Sin embargo, fiscal, sí hablaba durante los últimos días el gobernador del estado, por ejemplo, de una disminución de un 23% de homicidios dolosos, pero también hablaba no solo de las detenciones de la fiscalía, sino incluso ya hoy de detenciones y de sentencias de muchos sujetos en diferentes penales del estado. ¿Qué datos tenemos de este 2024? Pero también hacer un poquito de historia de detenciones y de sentencias hasta el momento. Sí, mira, a lo mejor más allá de la parte numérica, yo te puedo decir que de los casos que se han venido esclareciendo, por supuesto que todos los casos que logramos judicializar, y para que tu auditorio nos pueda comprender, es todos aquellos casos que se han esclarecido, que podemos plantearle a un juez, que podemos pedir una orden de aprehensión y que se concede y que ya después es sujetado a proceso una persona en un proceso penal. Bueno, por supuesto en todos estos casos tenemos una efectividad de más allá del 95%. ¿Esto qué significa? Que de cada 100 sentencias dictadas, más del 95% son sentencias condenatorias, donde la impartición de justicia, que por cierto hay que hacer un gran reconocimiento al Poder Judicial de nuestro Estado, que sin lugar a dudas es un Poder Judicial que es muy sólido, muy profesional y que por supuesto siempre ha estado atento y a la vanguardia, sobre todo en temas de inmediatez y en su profesionalización que tiene. Sí, en el caso de los asesinatos, señor fiscal, quisiera preguntarle cuál es la radiografía que está en el estado. A grandes rasgos hemos visto esta disminución, sin embargo se siguen registrando estos hechos, es decir, hay 1, 2, ¿cuántos grupos están operando en el estado y se están disputando la plaza? Sí, déjate contesto esta pregunta de esta forma. Siempre a veces que se me preguntan a veces de las fortalezas institucionales de la Procuración de Justicia, les digo, bueno, tomemos en cuenta que la Procuración de Justicia interviene a partir de que se cometió el hecho. Pero bien, la génesis, la explicación del por qué están aconteciendo este número de homicidios que tenemos, que sin lugar a dudas es el delito en el que es más visible y en el que, por cierto, también hay que decirlo, también más se utiliza políticamente hablando para poder estar haciendo señalamientos a nuestra entidad federativa.
a mí como guanajuatense me duele que se haga eso, y además que se abuse de ello. Sí, no porque me sienta aludido, nuestra tarea primordial es la de procuración de justicia. Es cierto que ha habido una disminución del número de homicidios, sí, y esto significa un poco más de 1,000 respecto del año que tuvimos el mayor pico, que fue en el 2020. Pero más allá de estos números, por supuesto que las autoridades federales y en este caso estatales tenemos una reunión semanalmente, en donde analizamos cada uno de los casos que acontecen en nuestro estado. Y por supuesto no nada más para llevar el tema de una contabilidad, sino ver precisamente cuál es el origen de esta violencia. Bueno, yo te puedo decir que son datos no míos, que son datos de la mesa en donde está Guardia Nacional, el Ejército, la FGR, CNI, por supuesto la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, la Fiscalía Local, y en donde la conclusión de la mesa es tenemos 91% de estos homicidios vinculados a la delincuencia organizada. Y yo quiero hacerlo muy claro que cuando decimos esto, ese es explicar el origen. Yo no lo estoy diciendo porque no los indaguemos. Digo, en otras latitudes, si no es un tema de comparación, pues cuando se habla de delincuencia organizada está claro que estamos hablando de un tema estrictamente del orden federal. Pero sí es importante decir cuál es el origen. Gracias. Sí, porque esto no es un homicidio serial en donde no se ha detenido, y consecuentemente como no se ha detenido sigue matando a esa persona. Digo, es el crimen organizado. Y ellos pues están organizados en diferentes grupos, células, sí, y al haber diferentes grupos o cárteles, pues por supuesto que esto trae consigo lo que a veces acontece y que es muy visible hasta para el ciudadano común y corriente, pues que ver una pugna entre grupos de unos y de otros, sí, y que bueno, pues esto que ocasiona violencia. Consecuentemente lo vemos reflejado también en homicidios. 91% de estos homicidios está en ese rubro y está catalogado así, reitero, por las autoridades federales. Ese es el origen, ¿sí? Y bueno, ¿y qué pelean? Pues por supuesto que se hablan de tener un control de la plaza, tener un control de la venta de estupefacientes, tener también lo que no se ha logrado abatir, el tema y que ahora ya poco se habla, pero que sigue en boga, el tema del robo de hidrocarburos, que por supuesto eso representa un gran ingreso para ellos, y que por supuesto todo esto, bueno, pues sin lugar a dudas contribuye a lo que hemos venido teniendo. Aún así, cuando a veces me dicen, bueno, ¿y qué avances tenemos en otros rubros además del homicidio? Bueno, pues yo ya les podría decir que evidentemente sí tenemos índice delictivo de otros de alto impacto, pero en todos los demás no los pueden ver, lo digo con mis datos, sino en la estadística que publica la Secretaría de Seguridad Pública a nivel federal, y en donde pueden ver claramente en qué lugar nos encontramos, sin que esto por supuesto sea una cuestión que digamos que sea para festejar. Simple y sencillamente es un número estadístico en el cual nos encontramos. Digo, homicidio doloso estamos en el 5º lugar a nivel nacional, pero en todos los demás estamos muy por debajo de la media nacional. ¿Pero a cuáles te referías, fiscal? ¿El tema de la extorsión, el tema del robo de vehículos? Me refiero al tema del robo, por ejemplo, el tema de secuestros, estamos en el lugar 29 de 32. Y claro, en el tema de extorsión hemos venido creando también, hemos fortalecido mucho el grupo de extorsiones, porque es un rubro en el cual sí hemos tenido un aumento en la incidencia de extorsiones. Pero yo quiero decirlo de esta manera, a ver, creamos un grupo exprofeso para captar estas denuncias de extorsiones, y por supuesto que esto hace aparecer estadísticamente que tenemos mucho más. En realidad ya las había, solamente que ahora las estamos captando. ¿Sí? Hemos tenido un gran eco en diferentes gremios a los cuales hemos tenido inclusive pláticas previas para poder tener temas de prevención, pero sobre todo para poder sensibilizar y a efecto de que se nos pueda dar aviso, que se nos pueda denunciar este tipo de ilícitos que verdaderamente es lacerante para la gente de bien, para la gente que trabaja todos los días y que se les esté pidiendo su cuota, su derecho de piso. O sea, es verdaderamente una cuestión terrible que acontece, y que por eso hemos fortalecido mucho este grupo. Hemos captado un número importante de denuncias y también hemos dado a conocer, como ustedes también lo han hecho, dado a conocer de manera ya pública el número de detenciones que ha habido precisamente por el delito de extorsión. Pero si vemos el robo de vehículos, estamos en el lugar 17, el lugar 17 de 32 estados, y pueden ver cualquier otro rubro de esta naturaleza
y en todos estamos debajo de la media nacional. ¿No hay cifra negra en este tipo de casos? Te lo pregunto porque hay de repente que nos critican, y hoy que estamos aquí me permitiría planteártelo para responder, ¿no? Bueno, yo creo que la cifra negra siempre sí existe, y por supuesto, pero mira, déjame decirte un dato. Por ejemplo, en el robo de vehículos es un delito del que más se denuncia en cualquier entidad federativa, en cualquier estado, porque si no denuncias no te lo paga el seguro, porque si la costumbre, la cultura nos ha hecho siempre llevar que si tengo un vehículo, bueno, pues puede ser utilizado hasta en un hecho delictuoso y voy a tener una responsabilidad en su momento, ¿no? Entonces es el hecho que menos cifra negra tiene a nivel nacional, y por eso lo señalaba yo ahorita. O sea, señalaba este rubro para que veas el número en el que nos encontramos a nivel nacional. Digo, lamentablemente algunos estados vecinos, por supuesto que tienen muchísimo más cantidad de robo que el de nosotros, lo cual no es un consuelo, lo cual solamente significa que sí estamos muy focalizados en el rubro del tema de homicidios, generado precisamente por lo que ya comenté, el tema de esta pugna entre grupos delictivos y consecuentemente muchas acciones que de ello se derivan. Sin embargo, señor fiscal, desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador ha insistido, por ejemplo, en este caso, ahora en el caso de Sinaloa, donde los chapitos se andan disputando ahí el control de este cártel importante con los mallitos, dicen, y dice que la situación está peor en Guanajuato, y sí, así ha sido a lo largo de este sexenio. Bueno, mira, Jesús, yo creo que igual que tú, Pepe, igual que tú, igual que cualquiera de tu auditorio, ha visto lo que nos dejan ver los medios también a nivel nacional, de prácticamente todos los días. Y bueno, no basta más que hacer un ejercicio de comparación de lo que acontece acá, lo cual no significa que estemos bien, significa que tenemos mucho que hacer, y sobre todo en algunas ciudades, ¿no? Sobre todo, digo, en el tema Laja Bajío, que sin lugar a dudas sigue siendo una de nuestras regiones más preocupantes por el alto índice que tenemos precisamente tanto en el rubro de homicidios, que sigue existiendo y que sigue teniendo un número importante, un número que verdaderamente tiene que disminuir con todas las acciones que se puedan conjuntar verdaderamente en los 3 niveles de gobierno, ¿no? ¿Qué haría falta desde tu punto de vista fiscal? Yo recuerdo, si está mal mi dato, corrígeme, que en enero del siguiente año se cumplían 8 o 9 años que se dispara la violencia en Guanajuato, producto de la disputa de los grupos criminales, reflejada en los homicidios dolosos. Más apoyo federal, más Guardia Nacional, más trabajo de inteligencia en este análisis de los últimos 7 o 8 años para que se mejoren las cosas y disminuir estos índices de violencia en el estado. Bueno, mira, sin lugar a dudas, yo alguna vez te comenté, inclusive te voy a dar la misma respuesta que te comenté, no recuerdo hace cuánto tiempo, pero nosotros hicimos un estudio precisamente en base al origen de la violencia reflejada en homicidios dolosos, y la conclusión de todo este estudio que se hizo, tanto en la parte criminógena, por supuesto, como en la parte muy específico en la parte social también, que de las condiciones sociales que existían en determinadas áreas, el tema de la refinería, que es un factor importante, muchas otras cosas. Digo, la conclusión fue que en la medida que se combata la delincuencia organizada, en esa misma medida va a disminuir los homicidios, porque contener esta violencia con las autoridades locales o estatales, al final del día, ¿qué es lo que ha venido pasando? Es una contención. Pero el verdadero alivio estará en la medida, como ya decía, en la medida que verdaderamente se combata la delincuencia organizada, porque nosotros estamos combatiendo sus efectos, y los efectos se los vemos reflejados en la violencia. O sea, hay un grupo que quiere tener el predominio, el control de un área, y por supuesto se pelea con el que también quiere lo mismo. Pero esto no va a cesar. Esto no va a cesar porque estemos combatiendo los efectos que está causando esto. Digo, hoy tenemos miles de carpetas, miles de procesos por homicidios calificados,
etcétera, en contra de las personas que han cometido estos homicidios o estas ejecuciones, y eso no ha calmado. Sí, entonces no es un tema en el cual nada más esté esclareciendo el hecho de que hoy ejecutaron una persona y nos quedemos en que era parte de un grupo uno y otro, sino en que necesitamos que cesen esas órdenes mortales que se les dan a los que están ejecutándolas. Por eso alguna vez de ahí surge esa palabra de la ejecución, esa denominación de ejecución a los homicidios, bueno, porque era el que ejecuta la orden mortal que le da un superior jerárquico dentro de su grupo para que vaya y lo haga con el otro. Así acontece. Así es, y hablando de estos temas y también de homicidios de alto impacto, uno de ellos fue el de la buscadora Lorenza Cano. Vimos cómo por una orden judicial los dejaron en libertad a las personas que ustedes ya habían presentado como presuntos asesinos, como presuntos homicidas. ¿En qué va este caso que se registró allá en el municipio de Salamanca, señor fiscal? Sí, mira, es un caso en el cual nosotros desde la manera inicial lo teníamos esclarecido, teníamos personas detenidas, como tú bien lo has referido. Lamentablemente dentro del proceso, una vez que se judicializó, algún juez decidió, por los datos de prueba que se le advirtió, tomar una decisión de que no sean suficientes para vincularlos. Pero nosotros, por supuesto que respetuosos de su decisión, pero eso no significaba conformes. Nos inconformamos con la resolución, un magistrado la revisó y la revocó. Consecuentemente se nos quitaron las órdenes de aprehensión, de reaprehensión en contra de estas personas, y yo te puedo decir que ya, por ejemplo, el día de ayer se logró ejecutar una de ellas, sí, en contra de uno de los que participaron. Por cierto, es uno de los principales partícipes dentro de desaparición de la señora Lorenza, y que se dejó a disposición del juez de nueva cuenta para que se recabe su declaración y se resuelva su situación jurídica. Y por supuesto estaremos atentos a ellos, y el grupo de trabajo que comenté y que te comenté, Pepe, a ti también, Jesús, en su momento, que no cesaría de trabajo, primero hasta encontrar a Lorenza, y después también en poder procurarle justicia, en que los que se la llevaron también respondan ante la justicia, como lo hemos venido haciendo. Y bueno, y qué bueno que hoy en esta, no es una coincidencia, sino el día de ayer se logró la detención de esta persona, de este caso que me comentes. Este sujeto, entonces, estaremos pendientes de su proceso. Este sujeto también participó en el asesinato del esposo y del hijo de... Así es. También participó allí. Y a Lorenza todavía no se le localiza. No hemos localizado el lugar. Sabemos por diferentes datos de prueba que se tienen que hay quien de ellos comenta que fue privada de su vida y después en algún lugar. No la hemos localizado. Nosotros seguimos manteniendo los protocolos de su búsqueda activa y no cesará hasta en tanto la encontremos. Interesante, porque además recuerdo que en algún momento nos decía el fiscal regional en aquel entonces que el mismo juez que gira las órdenes de aprehensión luego es el mismo juez que los deja en libertad, y no sea el mismo que otra vez las volvió a girar, y que se da por eso la detención fiscal. Bueno, ahora se dio la detención, pero justamente por las reaprehensiones que se giraron con motivo de la resolución de un magistrado. Ahora, y te preguntaría también, ha habido algunos otros casos importantes en la zona Laja Bajío, pero particularmente el tema de la extorsión. De acuerdo que en algún momento nos hablabas de que la zona Laja Bajío y también el municipio de Salamanca precisamente es donde había más detenciones presuntamente de extorsionadores fiscal. ¿Cómo están las cosas en ese sentido en estas dos zonas del estado? Sí, bueno, prácticamente en estas dos zonas estamos es un promedio de 80% de las detenciones que hemos tenido, de los casos que estamos investigando y que se han venido dando a lo largo de este año 2024. Sin lugar a dudas es en la parte en donde más tenemos esta incidencia, sobre todo en Salamanca, Celaya, Cortázar, Villagrán, Juventino Rosas, Salvatierra. Sí, tenemos un número importante de extorsiones que ahora mismo también inclusive se están investigando. Detuvimos a un grupo importante la semana antepasada y la pasada también. Sí, y bueno, pero esto no cesa, entonces tampoco tiene que cesar las acciones en este sentido. Así es, y hemos visto cómo han evolucionado del papelito que llevaban algunos negocios para hacer esta extorsión de intimidación a este grupo importante que detienen la semana pasada, que no sé dónde la sacaban, pero llevaban carne, lo que pudimos ver ahí en el comunicado de la Fiscalía, y después obligaban a los comerciantes de cierto mercado a vender esa carne, ¿no? Bueno, sí, hoy sabemos que no nada más lo están obligando a vender cierto tipo de carne. Que el origen se desconoce, pero por lo menos ya se tienen datos de que se sabe que es inclusive
proveniente de robado, de movimientos que se han robado previamente y que obviamente luego los obligan a, la situación está en que se los compren, ¿sí? Pero además también de otros productos que les obligan a que solamente se les compre a determinados grupos, ¿no? Entonces también estamos trabajando varias investigaciones en este sentido. Ahora, fiscal, por otra parte, ¿hay algún avance en la investigación? Decía apenas hace unos días el gobernador del estado, Diego Sinue, en relación con el caso del asesinato de la ex candidata de Morena a la presidencia municipal de Celaya, Gisela Gaitán. Decía que en su momento pues la fiscalía tenía que informar si habría algún avance sobre el tema. No sé si podamos conocer algo de la opinión pública sin afectar este tema de la investigación que está, me imagino, en curso, ¿no? Sí, bueno, la investigación por supuesto que sigue en curso porque no se ha logrado, como ustedes saben, nosotros informamos de manera inicial el que se pudo esclarecer de los que participaron de forma material, pero sin lugar a dudas también debe de haber un consenso, debe de haber una orden que se dio a estas personas para que pudieran hacerlo, y bueno, de ahí que también se pueda mantener abierta la investigación en ese sentido. No puedo revelar muchos datos que se han logrado obtener de esta investigación. Está en curso una investigación importante, sobre todo con un primer círculo de los que en ese momento se encontraban con la candidata asesinada, con Gisela, y bueno, ustedes inclusive también algunos de ellos han dado cuenta que varios de ellos han sido mandados citar por el agente del Ministerio Público que está a quien se le encomendó el caso para que esté investigando el mismo y que llegue hasta sus últimas consecuencias. Incluso, sí. Nada más te preguntaré, incluso gente que forma parte allá del ayuntamiento electo, fiscal. Bueno, por supuesto que dentro de las líneas de investigación no están excluida ninguno de ellos. Es decir, no es un caso tampoco cerrado, olvidado, como de repente pareciera ante la opinión pública. Y yo te lo voy a decir, ya tenemos varios años teniendo una relación en donde te he comentado que se va a esclarecer hasta las últimas consecuencias, y esto, quisiéramos todos que fuera de la manera más inmediata, pero estoy seguro que en breve tiempo podremos tener un resultado más allá de los autores materiales que ya tenemos sus nombres y se ha esclarecido en ese sentido. Bien, también el gobernador Diego Sinue decía que había pues varios ganadores de las elecciones, tanto presidentes municipales como diputados, que estaban siendo investigados en su momento por la Fiscalía, y también iban a pasar el caso porque formaban parte de alguna investigación de carácter federal hacia la Fiscalía General de la República. Entonces, preguntarle en ese sentido si hay abiertas investigaciones contra algún funcionario electo aquí en la Fiscalía. Bueno, yo lo quiero referir, y además haciéndolo con una alta responsabilidad. O sea, por supuesto que lo que ha comentado señor gobernador, si hay carpetas que inclusive estaban aperturadas en tiempo antes, mucho antes de que algún personaje fuera un candidato para elección. Por supuesto que algunas de ellas siguen aperturadas, porque se ha inclusive, por lo menos en Paracas, corroborado sus vínculos con algún grupo delincuencial, y que bueno, en algunos casos se ha hecho los desgloses respectivos para que sea la autoridad federal quien lleve a cabo la prosecución respectiva de la indagatoria, y en nuestro caso seguimos con varias de ellas aperturadas hasta en tanto tengamos los datos de prueba que puedan descartar o vincular a estas personas, como así sea. Inclusive hay denuncias exprofesamente de eso. A mí me gustaría incluso abordar dos temas más, fiscal. Hace algunas semanas Jesús y un servidor platicamos con el secretario de Seguridad Pública, Álvaro Cabeza de Vaca, entendiendo las funciones muy claras que tiene la Secretaría y las que tiene la Fiscalía a partir de que se comete un delito, pero él hablaba solamente en el tema de las fuerzas de la detención de alrededor de 102 células delictivas durante los últimos años aquí en el estado. Ese un dato. Otro, le cuestionamos el por qué Guanajuato se ha convertido en un estado tan atractivo en cuanto a la incursión de grupos de distribución y venta de droga aquí en el estado. Me gustaría también abordar esos dos temas contigo. Estoy seguro que vamos a tener suma coincidencia, sobre todo en las causas en las cuales se han generado. El nivel de detenciones, pues, hoy podríamos decir que alguna autoridad federal, estatal o municipal tiene un número
alto o bajo de detenciones, pero mira, hay algo que se llama Registro Nacional de Detenidos, en donde cada autoridad, cuando una autoridad detiene a una persona, cualquier particular, tiene la obligación de manera inmediata hacer un registro. El hecho de no hacerlo es inclusive motivo que pueda hacer obtener su libertad de esa persona. ¿Qué quiero decir con eso? Que hoy podemos consultar este Registro Nacional de Detenciones y ver quién tiene el mayor número de detenciones al respecto. Yo hoy te lo puedo corroborar que a nivel estatal, en detenciones, sobre todo de delitos de alto impacto, cerca del 90% los tienen las fuerzas de seguridad pública. Estamos hablando de delitos de alto impacto. Sí. Las autoridades municipales, muchas autoridades municipales disminuyeron casi a cero sus detenciones. ¿Sí? Y otras, otras se mantienen en una estadística que ha prevalecido en el tiempo, pero ha habido una baja muy importante, sobre todo en muchos municipios, en donde pareciera deberían de existir un mayor número de detenciones de estas, y no lo es. Digo, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, un Villagrán que no tiene detenciones, y pareciera que ahí no sucede nada, ¿no? Igual, y así, algunos otros municipios que también llama mucho la atención que el nivel de detenciones sea tan bajo o tan ínfimo que verdaderamente pareciera ser que no existen delitos, o pareciera ser que no existe policía, ¿no? Y eso llama mucho la atención. Pero en temas de delitos de alto impacto, estamos hablando de homicidios, quien tiene el mayor número de detenciones en su conjunto, si sumáramos todas, teniendo en cuenta las policías municipales y las fuerzas de seguridad pública, todas las policías municipales sería un 10% y el 90% sería de las fuerzas de seguridad pública. Bien, también en estos municipios, en el caso de Comonfort, se registraron una serie de asesinatos en estos últimos días, desde el 2 de septiembre hasta el 10 de septiembre, de 3 personas que podrían ser funcionarios del nuevo gobierno. ¿Qué avances se tienen ahí, señor fiscal? Mira, yo creo que yo ahorita estoy por corroborar un dato que me acaban de informar, pero nosotros tenemos el esclarecimiento de por lo menos 2 de esos casos muy lamentables, en donde inclusive solicitamos las órdenes de aprehensión respectivas, así que si me das un par de minutos hacemos una consulta para ver si podemos tener algunos datos ya muy actualizados, tan actualizados como de hace un par de minutos. Ahora también le preguntaría, fiscal, por otra parte, hace un año que platicamos, Jesús te planteaba el tema de pues ya la presencia de esta droga conocida como el fentanilo aquí en Guanajuato, y precisamente hace algunos días el secretario del Cabeza de Vaca anuncia que sí, que han detectado la presencia, el consumo de fentanilo, particularmente en San Miguel de Allende, Guanajuato, un estado pues rico en cuanto a recursos naturales, con mucha actividad económica, pero ya también la presencia de este tipo de drogas en estado reconocida, pues habla también de un fenómeno nuevo que viene a incursionar en nuestro estado, ¿no? Sí, yo creo que es lamentablemente un fenómeno que difícilmente vamos a estar exentos de ello, y que, bueno, ha habido casos esporádicos de aseguramiento de este material, pero ya han existido, ¿no? Por fortuna hasta este momento son esporádicos, son muy pocos los casos, pero ya han existido. Esperemos que esto no pueda darse como en otras latitudes, en otros lugares en donde ya es, en muchos casos, como lamentablemente en el país vecino, donde es una droga casi de uso común, pero ojalá y aquí no lo sea, porque trae graves consecuencias a la salud. Bien, yo también quería preguntarle, señor fiscal, en el caso de León, específicamente del municipio de León, hemos visto cómo en los últimos meses se ha incrementado, por ejemplo, el robo de relojes de lujo, ¿no? También vimos hace algunas semanas cómo se metieron a una bóveda, o al menos es la explicación que daban las autoridades, se metieron a una bóveda, se llevaban un robo millonario, y después al día siguiente se roban una caja fuerte también con una cantidad millonaria. Preguntarle si ustedes tienen, obviamente, detectado organizaciones criminales que ahora se estén especializando en otros delitos, y saber los avances de estos últimos casos. No, mira, a mí me parece que de los casos que mencionas, bueno, en efecto ahí los casos se han acontecido, pero ligarlos todos hacia un grupo me parece que no sería exacto de todo, y menos con los datos que tenemos. Digo, a mí me parece que el tema de la cuestión bancaria, lo único que te puedo decir es que del avance de la investigación que se tiene, digo, lamentablemente hay involucradas personal
del bancario en el caso, ¿no? Pero estaremos muy atentos a la conclusión de la investigación que tiene la agencia de investigación al respecto. En el caso de los diferentes despojos que ha habido, que no todos, yo creo, no todos han sido denunciados, tenemos pocas denuncias de eso. Digo, es completamente otro grupo, ¿no? Inclusive se logró detener a unas personas que eran de origen colombiano, sí, en donde hasta se les aseguró algunos relojes, de esos relojes muy caros, sí, que seguramente fue motivo del despojo de alguna persona. Los siguen asegurados estos relojes, y también se pudieron recuperar otros que sí habían sido, no todos habían sido denunciados robados, pero entonces se pudo por ahí localizar a algunos de los propietarios de estos relojes, pero esto ha prevalecido, ¿sí? Entonces, bueno, sin lugar a dudas, a pesar de que yo estimo que la policía de León está haciendo un gran esfuerzo, también la incursión de diferentes grupos como estos colombianos que estaban llevando a cabo esta tarea, que déjame decirte, ahí hubo una participación ciudadana muy importante en un fraccionamiento de la zona norte ahí de la ciudad de León. El personal de seguridad del fraccionamiento nos avisó de una actividad que se les hacía muy anormal, muy irregular, de un grupo de personas en un domicilio. Y bueno, pues se hicieron los trabajos de investigación y logramos inclusive catar el lugar y hacer algunos aseguramientos de personas y de objetos, que precisamente de personas dedicadas a ello. Y para mí es destacable porque es de los que necesitaríamos más casos como estos, porque las personas comunes y corrientes se enteran, porque a veces son vecinos. ¿Sí? O saben, o acontecen, o ven cosas extrañas, ¿no? Grupos de personas llegando en la madrugada solamente, vehículos sin placas que se estacionan en donde quieran, y que personas que parecieran armadas o armadas. Entonces, bueno, yo creo que este tipo de reportes son muy valiosos para nosotros, las autoridades, para darle una consecución de ello y poder tener unas acciones en donde, si son personas, no son personas, mejor, si estos reportes no son personas de bien, pues hacer lo que corresponda con ellos, ¿no? Como en este caso fue, que yo lo quiero destacar porque fue prácticamente la denuncia de esta actividad irregular la que llevó al aseguramiento de personas y de objetos que habían sido robados. Bien, usted mencionó estas personas de nacionalidad colombiana, también el general de la 16ª Zona Militar en algún momento mencionó que había personas involucradas también de esta nacionalidad en el asesinato de policías de Celaya, que hasta este momento ya van 22 casos. ¿Qué más avances se tienen ahí? Casi todos nos decía la vez pasada que en ese entonces eran menor, pero que estaban casi esclarecidos en su totalidad los ataques a los policías, y que sí, preguntarle si hay o no detenidos de esta nacionalidad relacionados con estos hechos ahora en Celaya. Sí tenemos varios detenidos, por supuesto pasamos el dato exacto. Tenemos varios detenidos de esta nacionalidad, pero también varios abatidos. Así que en su momento, para llevar a cabo las detenciones de ellos, pues ha habido un enfrentamiento, porque la mayoría de ellos, curiosamente, entiende cuando se está ejecutando algún cateo para poder llevar a cabo su detención, siempre han accionado sus armas, ¿no? Entonces, algunos de ellos se han podido neutralizar y otros han sido abatidos. Sabemos a la postre que son de origen colombiano, algunos porque traían alguna identificación que así los acreditaba, ya sea una licencia o una identificación de origen colombiano, inclusive pasaportes. Algunas de ellas hemos detectado que eran falsas, porque así no lo ha corroborado el consulado respectivo, pero sí corroborar que la nacionalidad ha sido colombiana. Es decir, había en ese reporte que se hizo una razón muy importante para poderlo afirmar, precisamente tanto por el número de detenciones que han existido, el número de personas que en enfrentamientos se han perdido la vida también de ellos, y por supuesto de otros en los cuales inclusive sabemos que han intervenido. ¿Y se pudo confirmar si estos detenidos o abatidos pertenecieron en algún momento a la guerrilla o la policía colombiana, o son datos que... Son datos que hemos cuestionado en su momento las autoridades diplomáticas de aquel país? No hemos tenido todavía hasta este momento respuesta. En algunos, hay que decir, tenemos un par de casos donde no hemos tenido todavía la identidad de las personas, y se presume que eran colombianas.
pero no la hemos tenido corroborada. Entonces, pues, son datos que seguramente surgirán en su momento que tengamos el esclarecimiento total de su identidad. Adelante, Jesús. Sí, también me gustaría preguntarle si hay algún avance. Asesinaron a un reportero conocido como el hijo del llanero Solititito, preguntarle si se puede saber o conocer si hay algún avance respecto a este hecho, por qué se dio este hecho y si saben o han avanzado en las investigaciones. No, sí hemos tenido un avance, es un avance importante que se tiene al respecto. Por supuesto, no, evidentemente ustedes lo saben, no puedo emitir muchos detalles al respecto, pero sí tenemos un avance de ello, inclusive tenemos un par de hipótesis que se han venido corroborando precisamente desde que lamentablemente aconteció este hecho y que la investigación ha arrojado datos de prueba importantes en donde nos ha dado la línea muy clara de qué grupo participó, qué integrantes de qué grupo criminal participaron en su ejecución. Y bueno, pues evidentemente esperemos que podamos concluir esta investigación en breve tiempo para poder hacer la judicialización respectiva y por supuesto solicitar los mandamientos respectivos. ¿Y fue por el ejercicio de su profesión? ¿O hay otra, lo que llevan ahorita de investigación? Yo preferiría ahorita reservarme precisamente todos estos datos que evidentemente involucran la investigación y lo que está haciendo el grupo de trabajo que está designado para ello. Ahora, fiscal, yo te preguntaría, llega la siguiente semana el final del sexenio del actual gobernador Diego Sinú Rodríguez Vallejo, y es un sexenio, pues la opinión pública lo ubica, porque así está medido, percibido como un desencuentro del gobierno de Guanajuato con el gobierno federal, pero particularmente reflejado en muchas críticas del gobierno de República hacia Guanajuato, y no hacia Guanajuato, particularmente hacia la Fiscalía, hacia tu persona. ¿Cómo te sientes en todo este proceso de desgaste, de crítica, donde incluso pues fue público, ¿no? Se te investigó, se investigó tu patrimonio, se investigaron muchas cosas a la distancia? ¿Cómo lo ves? Mira, nosotros no hemos parado un solo momento. Sí. Por supuesto que oímos estas voces, sí, pero realmente no nos han detenido en la actividad que hacemos al día a día. Ustedes han dado a conocer los avances que ha tenido la Fiscalía. Hablo en la parte institucional, hablo en la parte del crecimiento institucional, como lo que decía del Servicio de Investigación Científica, pero no nada más eso. No solamente es un tema de infraestructura o de ladrillos, sino en el equipamiento que se ha tenido para la Fiscalía, para poder atender mejor cada uno de estos temas, en los diferentes esfuerzos que hemos venido haciendo para que pueda haber denuncia a través de la página web, telefónicamente, videollamadas, tener un staff virtual de 24 horas, en una serie en haber creado un grupo muy altamente profesional para los temas de búsqueda, como son el grupo, por cierto, más nutrido de arqueólogos y antropólogos forenses que tiene este país, sí, con los mejores expertos para poder estar atendiendo precisamente esta problemática que se tiene en diferentes municipios y hacerlo de una manera altamente profesional. Hemos logrado tener la capacitación de una gran parte de ellos, inclusive en el extranjero, con motivo de las alianzas que tiene la Fiscalía, su servidor, con la Embajada de Estados Unidos, que seguimos teniendo su confianza de ellos en nuestra institución, en nuestro personal, y que por fortuna durante todos estos años hemos tenido un apoyo muy decidido, reflejado en equipamiento y sobre todo en capacitación, en alta capacitación para nuestros compañeras y compañeros de diferentes áreas. Sí, hoy te puedo decir que en los últimos 5 años hemos sido beneficiados de más de 290 cursos altamente especializados, en donde se han involucrado cerca de 1,000 compañeras y compañeros que han podido viajar inclusive al extranjero a tener capacitación de esta naturaleza. Y eso pues es gracias a la confianza que tiene la Embajada de Estados Unidos a través de INL en esta institución, que es la Fiscalía, que hoy, por más que se pueda decir y se puede ser, desde luego que tenemos muchas áreas de oportunidad, pero sin lugar a dudas es la institución más solidificada que tiene nuestro Estado. Bien, también quería preguntarle, señor fiscal, ahora que ya fue promulgada la reforma al Poder Judicial, ¿cuál es su opinión? Seguramente usted ya hizo un análisis, ¿y cuál es su opinión al respecto? Ahorita es obviamente de carácter federal, pero seguramente tendrá un alcance aquí también en el estado de Guanajuato.
Bueno, sin duda esto último que comentas es algo que es en la parte en la que más puede dolernos, en la que más nos puede hacer reflexionar, porque en efecto tú lo has dicho, es en la parte federal, pero esto también va a alcanzar en su momento a las entidades federativas, y eso nos hacía reflexionar algo, que yo lo he dicho, no en esta declaración, en muchas en las que me han preguntado qué opino del Poder Judicial, y yo siempre me he expresado exactamente igual, que yo creo que tenemos el mejor Poder Judicial que hay en ese país, porque es un poder que se ha preocupado por tener a los mejores profesionistas en ese lugar, que son de carrera, sí, que se tiene toda una trayectoria y una serie de exámenes, una serie de cursos, una serie de pasos a seguir para poder ir ascendiendo dentro de esta carrera judicial. Es decir, está altamente profesionalizada, y pensar que eso se pudiera perder es algo que nos debería de preocupar, no nada más a tu servidor, sino a cualquier guanajuatense, cualquiera que estemos aquí. Y a mí me parece que la reforma, lo que se ha publicado, sí, lo he leído varias veces, y por supuesto tiene muchas implicaciones. Yo creo que hay algunas reformas que están plasmadas ahí que en mi opinión, y creo que en opinión de mucha gente, por lo que he podido leer, hasta por gente inclusive del Poder Judicial, las ve con buenos ojos, sí, pero definitivamente en la parte sustancial, la parte medular, sí tenemos diferentes opiniones, ¿no? Por ejemplo, en la elección de jueces. Sí, bueno, por supuesto que ese es el tema en el cual yo creo que nos debería de preocupar a todos, esa parte, porque entonces se va a poder decir entonces el hecho de que alguien sea abogado y pueda tener el respaldo popular, puede llegar a ser juzgador. Y a mí me parece que cuando nosotros vemos la preparación que tiene un juez, sí, aquí en nuestro estado, reitero, híjole, ve uno que le ha costado toda una vida, sí, para poder estar ahí, ser juez, y que no le bastó ser solamente licenciado en Derecho, ¿no? Que ha tenido que pasar una serie de cursos, una serie de especializaciones, de profesionalizaciones, hacer exámenes de oposición, estar certificado en diferentes áreas, no solamente en la parte penal, y eso me parece que se pudiera perder, y perder eso es también perder una gran solidez que tiene el Poder Judicial en nuestro estado, ¿no? Hoy ustedes pueden advertir en qué nivel, en qué rubro nosotros estamos, de acuerdo a esta revista, a este programa del World Justice Project, en donde podemos hablar que hace algunos años estaba Guanajuato en el 11º lugar, 12º lugar. Hoy estamos en el 2º lugar, pero eso se ha construido en gran medida, sí, lo hemos construido varios, pero en gran medida por el Poder Judicial, sí, porque eso habla de la certeza jurídica, sí, algo que tendría, de acuerdo a nuestra Constitución, tiene que ser garantizado, ¿no? Esa certeza jurídica que pueda tener ante un conflicto a alguien, y bueno, el perder eso es algo que nos debe de llamar la atención y debe hacernos reflexionar de las consecuencias que puede traer eso, ¿no? Fiscal, para concluir, de mi parte, se ha hablado mucho de, obviamente, lo que va a pasar con el fiscal a partir de el siguiente gobierno que inicia el próximo jueves, ¿no? Fuiste electo por el Congreso del Estado de Guanajuato hasta el año 2027 de acuerdo con la ley, ¿no? Y además hemos visto cómo la Embajada Norteamericana aquí en México ha respaldado, ha fortalecido, ha dado cuenta del trabajo de un hombre, pero también de una institución de la Fiscalía que se ha venido consolidando durante los últimos 10, 15 años. ¿Qué decir de estos dos temas? Bueno, yo, evidentemente de este último ya lo mencioné, estamos muy agradecidos con la Embajada de Estados Unidos, porque de verdad ha sido un apoyo decidido, sí, y traducido en donaciones en cientos de cursos, pero en cientos también de herramientas. No solamente hablamos de computadoras, digo, por ejemplo, todo el grupo de K9 que tenemos, absolutamente todo fue donado por la Embajada de Estados Unidos, desde el hospital para los perros
hasta las unidades de transporte para cada uno de ellos, ¿no? Lo cual implicó una gran inversión, y además la capacitación en el extranjero de todos los manejadores de los perros. Solamente por hablar de un tema, pero hemos tenido, somos beneficiarios de diversas donaciones de parte de la embajada. Esto evidentemente ha sido no solamente porque tengamos un tema de empatía, sino ha sido en un tema de evaluación, de constante evaluación a los proyectos que se tienen, al crecimiento institucional y por supuesto al vetting que seguimos teniendo dentro como institución y de nuestro personal respecto de la confianza que se tiene en la embajada con nosotros. Acaba de salir precisamente diferentes índices en donde nos colocan de nueva cuenta, por fortuna, Guanajuato como el de los percibidos menos corruptos a nivel nacional, ¿no? En nuestra tanto instancia como Ministerio Público como nuestra agencia de investigación criminal está en primer lugar de los menos, el que es percibido de los menos corruptos, pero eso también se refleja en la confianza que tenemos de la parte de Estados Unidos. Por lo que refiere al cambio de sexenio, me parece que ha sido un sexenio que ha sido muy complejo, que hemos tenido que en este sexenio, a partir del año precisamente 2018, hace rato se hace una referencia de cuando empezó el incremento de la violencia. Ahí están las gráficas perfectamente claras de cuando tuvimos este gran incremento, fue enero del 2018, sí, hasta el máximo pico que tuvimos fue en el año 2020, sí, y bueno, pues luego de ahí hasta el día de hoy, siendo exactos, hasta el día de hoy tenemos un 18%, ¿no? Hasta el día de hoy. Digo, si hacemos el recuento hasta el año, hasta final, al principio de este año era 22%, pero hasta hoy es el 18% en decremento de homicidios dolosos. Pero ha sido pues ha sido un sexenio que por supuesto ha sufrido una gran transformación esta institución, de ser Procuraduría a una Fiscalía, que no nada más ha implicado el nombre, sino ha tenido una trascendencia en diferentes ámbitos, desde la autonomía patrimonial, entre otros, y que por supuesto esto también tendría que ser un motivo de que debería de solidificar, ¿sí? Así como otras instituciones de la misma índole. Y bueno, pues esperemos que se pueda lograr esto en el paso del tiempo. Sí, yo también finalmente, señor fiscal, preguntarle, ha habido muchas voces políticas que dicen que usted pues ya no va a continuar en el cargo, pero yo quisiera preguntarle directamente, ¿usted ya se va? Mira, Jesús, yo te voy a contar lo mismo que me han comentado, digo, pues claro que me voy a ir, ¿no? Digo, un día, digo, esto tiene una fecha de término, pero esa fecha de término solamente en un documento. Yo les decía que quien tenga segura la vida, nadie la tenemos, absolutamente. Dicen menos la posición en un cargo, ¿no? Entonces, además, bueno, hemos transitado durante ya un poco más de 31 años dentro de esta institución. Tú, Pepe, me conocieron hace varios lustros de años. Recuerdo que a ti, Jesús, estabas reporteando en algún medio local y yo empezaba de oficial ministerial en el Ministerio Público. Recuerdo que ahí nos coincidimos en cantidad de veces, ¿no? Muchas. Entonces, bueno, pues hemos visto juntos al pasar de estos años a través de eso. Creo que en lo que a mí refiere hemos venido realizando el mejor de nuestros esfuerzos. Siempre habrá por hacer muchos mejores, pero me parece que el día que tuviéramos que hacer cuentas, hoy, mañana o al término, tenemos una institución que hoy por hoy, innegablemente e irrefutablemente, es una de las mejores instituciones de procuración de justicia en nuestro país, y eso creo que le pesa mucho a algún sector político partidista y no entiendo por qué, ¿sí? O trato de entenderlo, aunque la única explicación que tengo pareciera ser muy pueril de mi parte, pero bueno, hoy pues basta verla, ¿no? Y además basta ver los resultados. Generalmente cuando escucho esas voces de críticas de que no estamos bien, bueno, yo nunca he dicho que estamos bien en el tema de resultados. Yo muestro los resultados en procuración de justicia, pero me los contrastan con el tema de seguridad pública. Y digo, bueno, esos son de seguridad pública, pero déjame le contrasto con los temas de seguridad pública, ¿no? Es como si ustedes les estuvieran evaluando por lo que hace algunos compañeros de ustedes en otro medio, ¿no? Pero nuestro medio es así sucede. Y dicen, bueno, pero también eres periodista, ¿no? Se los he dicho a varios. Pues sí lo somos, pero somos de este medio. Yo creo que cada vez que se han escuchado estas voces de
tanto políticas, partidistas, vean a ustedes cuál ha sido el motivo de la crítica. Hay quien habla de mi tiempo de estancia dentro de la institución. ¿Quién mejor que tú sabes cuántos años tengo? 31 años. Sí. 31 años aquí, pero alguien diría, ¿y eso es bueno o malo? Digo, porque hace 31 años ni pensar que tuviéramos esto, ¿o sí? ¿O lo dijiste, te lo imaginaste? Y esto no estaba, ¿no? Es que es bueno o malo, depende de los resultados, Esto ¿no? hemos venido construyendo. Y cuando hablo de construir, no hablo de los edificios, hablo de los resultados que se tienen el día de hoy, ¿sí? Y de los resultados que hemos venido dando en materia de procuración de justicia. Sí, a mí no me digas cuántos homicidios hemos tenido, cuántos hemos esclarecido, cuántas personas están judicializadas por esos temas, sí, pero generalmente eso poco a veces se cuestionan, sobre todo los críticos que se tienen y que lo reflejan mucho hacia mi persona, ¿no? Entonces, pero bueno, esos son políticos. Pues ya debe ser siempre la oportunidad de platicar contigo en este día. Un mensaje final, fiscal, para la gente que nos ve y que nos escucha en este día en todo el estado de Guanajuato. ¿Tú qué decirle a los más de 6 millones de habitantes de este estado que nos escuchan en esta transmisión especial? Mira, yo lo que siempre, sin lugar a dudas, siempre habrá de verdad muchas áreas de oportunidad y son las que estamos advirtiendo todos los días. Pero yo le puedo asegurar a la población que todos los que trabajamos, muchas mujeres y hombres que trabajamos hoy en la Fiscalía, de verdad que realizamos el mejor de nuestros esfuerzos con una gran pasión, una gran vocación, porque se necesita vocación para estar dentro de esta institución, llevando a cabo el mejor de nuestros esfuerzos todos los días, sí, y que sin lugar a dudas todos los días tenemos nuevos retos, nuevos desafíos que atender, pero ellos los hemos venido tratando de combatir y tratando de superar precisamente, no solamente con la parte de infraestructura, nuevas herramientas y profesionalización, sino también con un gran ímpetu de poder llevar a cabo esta gran tarea que es la de procurar justicia. Muy bien. Agradezco mucho de verdad esta entrevista. Pues muchísimas gracias, señor fiscal Carlos Zamarripa. Si me lo permite, también después de ver todos estos avances en la Fiscalía, yo nada más la última pregunta que le haría es, que lo que se está mencionando, y yo quisiera preguntárselo directamente, es que usted modificó la ley para que si en algún momento, en algún dado caso usted se fuera a retirar, usted se retiraría con una cantidad importante o superior a lo que la ley permite. Mira, eso ha sido una absoluta mentira de quien lo ha dicho. Absoluta mentira, lo dije públicamente, lo dije de una manera muy firme y muy sostenida en el Congreso, precisamente con motivo de mi comparecencia. Inclusive yo hacía varios señalamientos, sí, pero para yo haber modificado la ley tendría que haber sido congresista a nivel nacional en el 2008, yo estaba trabajando aquí. Esa ley viene en una modificación del 2008 en la Constitución, y eso yo no lo modifiqué. Me decían, no, pero es que usted está modificando para poderse dar una pensión. Si usted ve lo que estamos nosotros mandando publicar respecto de la pensión, no para mí, para cualquiera de nuestros empleados, es con un límite de que nadie puede sí, ganar más del 50% de lo que ganaba activamente, que inclusive esto, y déjenme decirlo ahora como abogado, esto a lo mejor puede ser debatido, porque alguien de nuestras compañeros puede decir, ¿por qué alguien que está en el Seguro Social? Por ejemplo, si tú eres asegurado y cualquiera de los que sean... O sea, ¿debatido o controvertido? Controvertido, debatido, y además creo que con cierta razón, que digan que nosotros estamos poniendo un límite que afecta a sus intereses. Porque si tú eres un asegurado, por ejemplo, en el Seguro Social, y tú te pensionas con el 100%. Sí. O sea, claro, después de trabajar 30 años o lo que marque la ley, tú puedes pensionarte porque aquí yo estoy mandando publicar algo con un límite que dice que el 50%. Eso es lo debatible, lo controvertido. Además yo digo que hay un cierto razón cuando ha sido una crítica de adentro. ¿Y por qué nos limitas? Bueno, también limitamos eso porque tenemos una serie de demandas no de ahorita, de muchos años atrás, inclusive en donde se evoca esta reforma que hubo en el 2008, en donde se hablaba de que el personal sustantivo de las áreas de Secretaría de Seguridad Públicas, de Procuración de Justicia, tienen unas prestaciones diferenciadas, ¿sí? Y precisamente, pero no se les puso límite. Nosotros mandamos publicar los límites de esto, y entonces alguien dijo, de verdad, de la manera más mezquina, decían, es que en secreto lo hizo. No, pues en secreto lo hicieron en el 2008, entonces, no, más bien que no lo leyó.
No, fue muy claro, dijeron, Samarripa mandó modificar la ley en beneficio de él. Yo ni puedo modificar la ley, o sea, la ley no se puede modificar si no es a través de un proceso legislativo. La parte reglamentaria, que es la que nos corresponde y como titulares responsables de un ente en donde no los dineros se tienen que tener máximo cuidado, digo, nosotros pusimos ese límite y hoy lo quiero decir, lo digo públicamente. Ha habido unas críticas y de verdad que veo muchas voces hacia el interior de mi institución en donde dicen, ¿por qué nos limitaste hasta el 50%? O sea, entonces, si yo estuviera asegurado en otra instancia, sí tendría el derecho de alcanzar el 100%, y tú me estás limitando que por más que yo haga, no voy a ganar más del 50%. Eso nunca se leyó. Y lo dije y lo reiteré, pero ahí está perfectamente claro y cualquiera lo puede leer. Me parece que ha sido un absurdo, me parece que es parte de este andamiaje político partidista y también de algunos, también de un fuego amigo en donde se ha querido controvertir esta parte en donde es perfectamente claro, basta leer el documento, ¿sí? Y digo, me parece muy lamentable, y muy lamentable, como lo dije delante de los señores legisladores, de pensar que si en alguien podría haber algún apoyo hacia la institución, sí, más bien hubo una crítica de poder transparentar eso. Debe de haber sido la crítica que porque él les decía que nada más el 50%, ¿no? Sí, porque nunca dijeron eso. Digo, hoy vemos, yo lo dije, hagan el comparativo de las prestaciones que tiene cualquier elemento del orden federal, cualquier elemento, el más bajo, ¿sí? No es ni siquiera el 5% de lo que tiene cualquiera de nuestro personal de la Fiscalía, ni siquiera el 5%. Y hagan la comparativa. Se las dejo de tarea. Ahora sí nos despedimos en esta transmisión. Gracias, fiscal. Muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Jesús, nos despedimos. Gracias. Vamos a hacer una pausa y al regreso más información y gracias al señor fiscal. Por allá vamos.